En este video vamos a trabajar el movimiento circular uniforme. Primero que nada, vamos a definir qué es movimiento circular uniforme. Este movimiento es aquel que tiene como trayectoria una circunferencia. Entonces, cuando yo tengo una partícula, como podemos ver acá en esta circunferencia, vamos a imaginar que yo tengo una partícula acá en el punto A y esta partícula realiza este movimiento. Yo puedo indicar que esta partícula tiene un movimiento circular. Ahora bien, cuando este movimiento circular se cataloga como uniforme, cuando la partícula recorre arcos iguales en tiempos iguales. Ya vamos a repasar brevemente lo que es el arco de una circunferencia. Recordemos, primero que nada, las partes que que nos pueden ayudar a definir a una circunferencia. Nosotros sabemos que una circunferencia va a estar constituida por una parte que se llama radio, que no es más que la distancia desde el punto central de la circunferencia hasta cualquier punto de su extremo. Esa distancia siempre va a medir lo mismo y es lo que yo llamo radio. Si yo considero la distancia desde el borde de la circunferencia hasta el extremo opuesto de la misma, esa distancia es el diámetro y no es más que 2 veces el radio, porque si nos podemos a detallar, este es el centro, esta distancia es el radio y también yo sé que de aquí hasta este punto es el radio. Por lo tanto, si yo tengo un punto en el extremo de la circunferencia y quiero llegar al punto opuesto atravesando el centro de dicha circunferencia, yo voy a obtener la longitud del diámetro. Es decir, el diámetro es una línea recta que va desde un punto de la circunferencia hasta el extremo opuesto, pasando por el centro de dicha circunferencia. La longitud de una circunferencia es la distancia que tiene la circunferencia en todo su borde. Y yo puedo calcular esa longitud a través de la fórmula 2pi por r. Adicional, también tenemos lo que es el arco de una circunferencia, que viene siendo un tramo de la longitud de dicha circunferencia. Entonces, a mí me queda definido la longitud de la circunferencia por la fórmula 2pi por r. Ahora vamos a trabajar un momentico con esta fórmula. Nosotros sabemos que cuando tenemos una circunferencia y comenzamos a realizar este movimiento, vean que si yo considero el movimiento del radio, es decir, yo tengo una partícula acá y yo hago este movimiento, esta distancia se mantiene, que es el radio, ¿verdad? Cuando yo parto de este punto y llego a cualquier otro punto, aquí yo tengo un arco. Cuando este arco tiene la misma longitud del radio, yo tengo definido allí lo que es un radián. Los radianes no es más que uno de los sistemas que nos van a permitir a nosotros medir los ángulos, en este caso, dentro de una circunferencia. En el movimiento circular, eh, en el movimiento armónico simple, que es el siguiente movimiento que nosotros vamos a trabajar después de desarrollar este, también nosotros vamos a trabajar con radianes. Veamos acá. Aquí yo tengo esta circunferencia. Si yo tengo acá una partícula y ella se desplaza a lo largo de este borde circular, vean que ella va a estar describiendo ángulos. Si yo considero la medida del ángulo desde este punto, vean que aquí se va a estar describiendo ángulos. Y los ángulos los vamos a medir tal cual como lo hemos hecho con nuestro sistema de eje cartesianos. Partimos de acá 0 grados, comienza a moverse, cuando llega a este punto tenemos 90 grados, cuando llega a este otro punto aquí vamos a tener 180, cuando llega a este punto que tenemos acá 270 y finalmente cuando llega al punto de partida vamos a tener 360 grados. Existe una relación entre los dos sistemas que nos permiten a nosotros medir
Los ángulos, como les comenté anteriormente, yo puedo medir los ángulos en radianes o en grados. Ahora, ¿cómo puedo establecer yo un parámetro de comparación? Aquí lo tenemos. Nosotros tenemos este parámetro de comparación. Pi es igual a 180 grados. Pi es la medida que nos va a permitir a nosotros establecer la comparativa entre radianes y grados. Ahora, ¿cuánto vale pi? Pi viene dado por este valor, 3.14. Y la unidad es radianes. Ahora, ¿de dónde sale este 3.14? Este 3.14 sale de lo siguiente. Si yo considero la longitud de una circunferencia y esa longitud la divido entre el diámetro de la misma, yo voy a obtener este valor de 3.14, independientemente de la circunferencia que yo tenga. Y ustedes pueden hacer la prueba. Agarren varios objetos que tengan forma circular y agarren un pabilo. Agarren ese pabilo y colóquenlo al borde de la circunferencia. Extiendan luego ese pabilo y con esa medida que ustedes acabaron de obtener del borde de la circunferencia, colóquenlo sobre una regla y vean la longitud que tienen allí. A esa longitud la van a dividir entre el diámetro de la circunferencia que ustedes estén midiendo. Cuando hagan esa división, van a obtener, si no el valor exacto, un valor aproximado, porque obviamente, como son mediciones humanas, existen errores. Por lo tanto, pueden tener pequeñas variaciones. Luego tomen otra circunferencia. Aquí vamos a suponer que es esta azul. Y yo pongo el pabilo en todo el borde. Luego agarro el pabilo, lo estiro y mido cuánto es esa longitud. Y si yo esa longitud la divido posteriormente entre este diámetro, voy a obtener también un valor, si no el mismo, próximo a 3.14. Y eso viene dado en radianes. De allí sale el valor de pi. Y es el parámetro que nos va a permitir a nosotros establecer una comparativa entre radianes y grados. Como pueden ver acá, 0 grados, obviamente 0 radianes. 90 grados es equivalente a pi medios radianes. 180 grados es igual a pi radianes. Véanlo acá en la circunferencia. Y como pueden ver, aquí tenemos todos los parámetros de comparación. Sin embargo, nosotros en el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple vamos a trabajar siempre es en radianes. Todo el tiempo vamos a trabajar con este parámetro. No vamos a trabajar con grados. Sin embargo, los grados nos permiten a nosotros hacer ciertos análisis mientras estamos trabajando el movimiento circular y también el movimiento armónico simple. Pero en las fórmulas siempre vamos a trabajar en función de radianes. Ahora volvamos acá. Consideremos la fórmula de longitud igual a 2pi por r. Como nosotros vimos que existe una relación entre pi y grados, vean que aquí 2pi radianes es equivalente a 360 grados. ¿Y a qué equivale a eso? Justo cuando una partícula ha realizado una vuelta completa, es decir, recorrió la longitud completa de la circunferencia. Entonces, vamos a considerar que la partícula ha dado la vuelta completa a la circunferencia. Y este 2pi, que son los 360 grados, yo lo voy a llamar alfa. Entonces, acá yo sustituyo en esta fórmula 2pi por alfa. Me queda longitud igual a alfa por r. Yo voy a despejar aquí alfa. Alfa me queda como longitud entre radio. Si yo divido entonces la longitud entre el radio, yo puedo obtener el ángulo de giro que tiene una partícula en cualquier punto de su trayectoria. Entonces me queda acá preestablecida esta fórmula. Y esto a su vez me permite a mí definir lo que es un radián. El radián no es más que el ángulo central de giro de una circunferencia a la cual le corresponde un arco
cuya longitud es exactamente igual al radio de dicha circunferencia. Veámoslo acá. Aquí yo tengo este radio. De aquí vemos que la partícula parte de este punto y llega hasta este otro punto. Esta longitud de arco que yo tengo acá, cuando tiene la misma distancia que el radio de la circunferencia, yo eso lo voy a llamar radián. Eso es lo que quiere decir radián. Es cuando el ángulo central de giro tiene una longitud de arco que a su vez es igual al radio de la circunferencia. Aquí lo tenemos también representado. Yo tengo una partícula que parte del punto A hasta el punto D. Cuando la longitud de arco AD es igual al radio de esta circunferencia, que en este caso el radio es OA, yo puedo indicar que esto es igual a un radián. Esta fórmula es la que me permite a mí definir radián porque me está correlacionando la longitud y el radio de dicha circunferencia. Yo sé que presta confusión un poco toda esta terminología que les estoy explicando acá. Sin embargo, es una explicación teórica para que ustedes comprendan de dónde salen todos los términos que estamos trabajando dentro del movimiento circular. Cuando estemos trabajando los ejercicios de la circunferencia, verán de la circunferencia, no, los ejercicios de movimiento circular uniforme, verán que va a ser un desarrollo más simple. Ahora bien, para yo poder desarrollar los ejercicios de movimiento circular, tenemos que conocer varios conceptos. Entre ellos está período, frecuencia, velocidad lineal, velocidad angular y aceleración centípetra. Estos conceptos los vamos a estar trabajando en un próximo video y vamos a detallar todas las fórmulas y conceptos para poder realizar entonces ejercicios concernientes al movimiento circular uniforme.